El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Buenos días, Jesús, y buenos días a toda la audiencia, como siempre. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, maestra, buenos días y muy bien, buenos días también a quienes nos escuchan. ¿Y cómo les va el confinamiento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo andan hoy, Olga Armida? Fíjate que tranquila, le he tratado de ver la parte positiva en términos de estar más cerca con mi familia cercana y lejana. Y por otra parte, recuperar espacios de reflexión que me hacían falta, en fin. Le he tratado de sacar lo mejor a la pandemia. Sí, ¿tú, Jesús? Pues buscándole también el lado más positivo posible, Juan Carlos, no nos queda de otra, aprovechando para leer, ya sea lecturas interrumpidas o empezar nuevas, y sobre todo en mi caso he estado viendo muchas noticias de otras partes del mundo para ver cómo han ido gestionando ellos las crisis. Sí. Oye, Jesús, perdón que te interrumpa, ¿no has retomado los libros que leíste en tu juventud y haces un análisis comparativo de la concepción de aquel entonces y de ahora? Yo tengo experiencias maravillosas en eso. No, sí, es muy interesante. No es lo mismo haber leído, por ejemplo, yo creo, Demián o el lobo estepario de Carmen Gess cuando estaba uno en secundaria, cuando está uno ahora, ¿no? Que tampoco ha pasado mucho tiempo desde que estábamos en la secundaria. Nomás poquito. Ahorita que hablas de Demián, precisamente yo leí ese libro que tenía su secundaria, pero mi hijo mayor se llama Demián en honor mire. Interesante, un gran libro, ¿eh? Sí, y el otro se llama Marco Tulio en honor del gran jurista. Pues también. Demián y Marco Tulio. Sí. ¿Y tus hijos, Jesús? Hernán y Sofía. Hernán y Sofía. Sí. Hernán, ¿y en honor a quién? Fíjate que yo en un principio a Hernán le iba a poner Germán, precisamente en honor a Germán Gess. Sí. Pero dije, no va a faltar que lo confundan con Germán, que finalmente es la misma raíz etimológica, ¿eh? Sí. Es la raíz etimológica de Fernand, viene de ahí. Sí. Y Sofía, la niña, bueno, ya no es tan niña, ¿no? Que me gusta mucho, significa sabiduría. Muy bien, pues interesante los nombres, ¿no? Que eligen los papás. Sí. A veces sí la regamos, ¿no? O la riegan los papás, ¿no? Pueden marcar de por vida a un hijo, ¿no? Sí. Así es. Y yo no voy a decir cómo se llama mi tercer hijo porque me van a acusar de Chairo. ¿Cómo se llama? A ver. Andrés. No, pues, ya te proyectaste desde ahí. Qué barbaridad. Pero bueno. ¿Qué te dice si cuando sea grande tu hijo se sienta muy orgulloso de llevar el nombre de un gran presidente? Pues hay que verle también lo positivo. Sí, pero Jesús no opina lo mismo, ¿verdad? Mira, sería lo mejor que nos pudiera pasar, Juan Carlos, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que sería un error creer, pensar, desear que al presidente Andrés Manuel le vaya mal. Si le va mal al presidente nos va a llevar la tiznada a todos, ¿no? Sí. También hubo muchos Donaldos, ¿no? Los que nacieron a mediados de los 90, ¿no? Sí. Muchos Donaldos. Diana Lauras hubo muchas también. A mediados de los 90, ¿no? Sí, y los personajes de la novela. Sí. También hubo mucho. De la novela esta de Pigmenio Ibarra. Y no faltó quien me sugiriera que le pusiera Luis Donaldo. Evidentemente, pues nunca quise, ¿no? Luis Donaldo. Busqué un hombre que se pareciera lo menos posible a Luis Donaldo y encontré a Hernán. Hernán, muy bien. Pero bueno, hay una situación que está pasando en el país, Olga y Jesús, brotes de violencia por varias partes, y no de la violencia del crimen organizado, que esa se mantiene y está muy intensa, sobre todo en Guanajuato, donde se vivió una jornada atroz el fin de semana, y aquí en Sonora también su dosis importante de violencia este fin de semana en Guaymas y en Ciudad Obregón, como ya estamos acostumbrados. Pero hay situaciones que se están viendo en redes sociales. Por ejemplo, la semana pasada, un cliente de Zazueta
agarra a golpes al guardia de seguridad porque le exigió un cubrebocas. Ayer en Naucalpan, Estado de México, una mujer que le impiden entrar a una pizzería porque no trae cubrebocas, monta en cólera y empieza a tirar las cosas y se ganó el mote de Lady Pizza. Lady Pizza en redes sociales. La semana pasada un comerciante de gorras, un vendedor de gorras que casi agarra a golpes a un empleado de inspección y vigilancia porque le pedía que cerrara su negocio, pues también. Y las manifestaciones multitudinarias en Jalisco, en la Ciudad de México, en Veracruz, en contra de la violencia policíaca. Esto que pasó en Jalisco y que se llevó al plano de la partidización y de la politización de esta protesta. ¿Cómo ha visto esta parte de la violencia y de estas reacciones que han tenido algunas personas, Olga? Mira, yo creo que tenemos que tener una visión más amplia. El escenario mundial se muestra violento y con una sociedad muy confundida con el exceso de información. Eso se replica en nosotros, porque al fin y al cabo la sociedad estadounidense o la europea son sociedades de mercado como la de nosotros, donde engullimos los valores del mercado. Y uno de los valores del mercado es el consumismo. Entonces estamos consumiendo en exceso violencia, violencia y más violencia. Y todos le estamos apostando a la violencia. Eso es lo que tú mencionaste, efectivamente, lo de la pizza. ¿Podrían hasta reírse o qué? No. Se necesita de análisis más profundo, de dejar de atizar el fuego. Y yo hago votos, créeme, ahorita cuando te dije que me pongo en mis reflexiones, hago votos y inclusive muy entusiastamente pienso que la pandemia nos puso en una encrucijada de tal manera de cómo recuperar los valores universales que estaban presentes todavía hace poco relativamente, como valores de justicia, de belleza, de compasión, de sabiduría. Me podrán decir que soy muy ridícula, muy romántica, pero no podemos vivir de otra manera. Y si tú observas la historia universal, es cíclica. Llega un momento donde hace crisis y se tiene que recuperar aquello que dejamos pasar por aquí. Ese es mi punto de vista. Espero que en México haya esa reflexión y que podamos seguirle abonando no a los valores del mercado, al consumismo, ¿sí?, sino a los valores universales del humanismo. Jesús. Hay una gran preocupación, Juan Carlos, porque es un tercer factor que se viene a sumar, que ha estado presente ahí desde hace años, como bien señala la maestra Olga Armida, pero no hay que perder de vista ahorita que estamos atravesando dos crisis que se han combinado. Tenemos una crisis sanitaria en su punto máximo, por lo menos en América Latina. En México está en todos los estados con semáforo rojo, y tenemos en curso también una crisis económica. Cada una está dejando su propia estela, sus propios resultados, su propia destrucción. Y encima de esto aparece una crisis fuerte de seguridad que, insisto, no se ha disipado, pero que es diferente enfrentarla, vivirla y leerla en una situación, digamos, normal, a una situación coyuntural como la que estamos atravesando ahorita. En ese sentido, yo nada más diría que ojalá las autoridades de todos los niveles de gobierno se puedan serenar y le puedan encontrar la cuadratura al círculo en esto, y que lejos de polarizarse, de politizar en el sentido de politiquería, como dice el presidente, el asunto de la seguridad, puedan cerrar filas y puedan hacerle frente con estrategias serias y convincentes a este gran problema. Se ve difícil porque sí, parecería que los adversarios de unos y otros gozan y se solazan echándose la bolita cuando se presenta un problema de seguridad como los que ya has mencionado. Sí, dice el gobernador de Jalisco, dijo en algún momento el gobernador de Jalisco que los actos vandálicos y lo que ocurrió en la semana pasada en Guadalajara se gestó desde los sótanos del poder en la Ciudad de México, infiriendo que el partido del presidente Morena estaría detrás. Y bueno, también observamos crónicas periodísticas en varios medios, en varios portales, desde
pie de página hasta Reforma, pasando por La Jornada y Excelsior, en donde testimonios de jóvenes que pacíficamente acudieron a protestar contra la violencia policíaca fueron levantados por policías ministeriales del estado de Jalisco y privados de la libertad, golpeados, amedrentados, violentados psicológicamente, amenazados, y luego pues los soltaron a despoblado en una situación que dijo el propio gobernador Enrique Alfaro, se estaba queriendo gestar un nuevo Ayotzinapa. No me cabe en la cabeza que, bueno, no sé, ayer buscando explicaciones ante esto, pues uno piensa en el crimen organizado. ¿Quién está detrás de todo esto, Olga? Mira, Jesús, perdón, Jesús mencionó la crisis económica y la crisis sanitaria. Le faltó mencionar la crisis moral. Tenemos un fuerte problema de crisis moral. Tú lo detallaste, este detalle que hizo el gobernador en términos de estos jóvenes que fueron a parar a la prisión de Puente Grande, que es donde están los mayores criminales. Sí. ¿Tú crees que de esa manera vamos a poder apaciguar al país cuando se supone que debe de actuar con los mecanismos legales de persuasión, y sobre todo si se trata de jóvenes, y no necesariamente porque se trata de jóvenes, sino otra forma de atacar? No es así, no, desde mi punto de vista se logra más con una gota de miel que con un garrafón de hiel. Entonces eso tenemos que ponerlo en el microespacio de nuestra casa, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestro trabajo, y así poder generar esas condiciones que nos permita el diálogo, que nos permita entender al otro, y la verdad, yo hablo de la necesidad de un abrazo de reconciliación con los mexicanos. No podemos seguir viviendo así porque nos vamos a enfermar más. Sí, pero a mí me huele a crimen organizado, Jesús. Hace 2 semanas la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pues congeló más de 1,000 cuentas bancarias al cártel Jalisco Nueva Generación. Quizá esto está más allá de Morena y más allá de MC y más allá de Alfaro y más allá de López Obrador. ¿Qué cosa? ¿Las protestas? Pues no, los levantones. A mí lo que me preocupó fueron los levantones, no las protestas. Las protestas, pues, se infiere que son legítimas en el sentido de que son jóvenes que protestan por el trato, por el asesinato de este hombre de 30 años por parte de policías municipales de Jalisco. Pero lo que pasó durante y después de las protestas, que levantan jóvenes y se los llevan, pues, los privan de la libertad. Eso sí tiene un tufo a crimen organizado. Sin embargo, Juan Carlos, yo creo que todo nos remite a un punto que considero fundamental, que es hay un problema de sistema en el actuar de las policías en todos los niveles de gobierno, y el caso de Giovanni López pues, no es un caso aislado. Ya van muchas personas en México, basta hacer un recuento, que han perdido la vida bajo la custodia de los policías. Ayer lo planteaba muy bien, no sé si tuviste oportunidad de leerlo en un artículo, Alejandro Ope, que como bien sabes, tú lo has entrevistado, es especialista en seguridad, y él señala que buena parte, más o menos decía, de la atención en esta crisis se ha centrado en el actuar de las policías preventivas, la municipal y la estatal. Pero generalmente, señala Ope, los peores abusos se suceden en manos de la policía ministerial. Y la crisis de Jalisco, lo único que viene a ser patente es esa falla estructural que tiene nuestro sistema de seguridad y de justicia. Eso en el caso de Giovanni. Ahora, para el asunto que tú estás mencionando de la posibilidad de presunto crimen organizado involucrado en la justicia, entre comillas, de los manifestantes, pues vamos a lo mismo, ¿no? Hay carencia de pericia, de capacitación de los policías en todos sus niveles para poder detener también eso. Sí. Fíjate, Juan Carlos, agregaría un poco a lo que comentó Jesús. En esto, pues, puede estar, como tú acertadamente lo dices, quizá crimen organizado o el tufo que visualiza Jesús, la lucha política partidista, que no hay que perderla de vista. Pero hay algo, en lo que habló Jesús en términos de la cuestión estructural de la policía, hay razón, y muchísima razón. Yo nada más preguntaría, ¿cuándo se han preocupado por dignificar a la policía? Es lo peor
de lo peor, parece que recogen lo peor, y ese es el mensaje que mandan. Tú trata a un policía con dignidad, y lo puedes hacer, y si todos los tratamos podemos mejorar, pero sobre todo, que erradicar esos vicios estructurales con los que se ha formado la policía municipal, estatal, federal, ministerial, como le guste y mandes, si parece que ya les traen la marca. Entonces tenemos que partir a la inversa, acusamos, y quizá todos habremos sufrido alguna tranza del policía, que sería lo de menos, no es lo mismo perder la vida o cosas por el estilo, pero ¿cuántas veces policías no te han querido extorsionar? Y lo primero que haces es sacar la bolsa para la chela. Es más, antes de que se acerque, ya le estás preparando. Pero si tu postura es de ciudadano frente a una autoridad digna de respeto, las cosas cambian. Y eso tenemos que enseñarles a los jóvenes, a toda la ciudadanía, de decir, aquí quien cuida del orden es una autoridad, la tenemos que tratar con dignidad, pero desde el mismo poder económico y político degradan a estas personas. Mea culpa tenemos que decir, si en este momento son los malditos del cuento, son los malos del cuento. Y nosotros, ¿qué hemos hecho como sociedad? Y te lo comento no por cuestiones así que digamos exageradas de verdad, pero a mí me he parado hasta porque traía una placa del Distrito Federal cuando llegué aquí, pues así de ese tamaño. Sin embargo, cuando le dices oficial, muéstrame su reglamento, yo no sabía que cosas por el estilo, pero sobre todo, eso se ha descuidado mucho en todo el país y en todas las instituciones. Tener el reconocimiento de la dignidad humana, seas docente, seas médico, pero desgraciadamente aquí nos vemos como objeto donde podemos sacar una rajada económica. Mira, caso concreto, quise hacer unos exámenes, no tenía dinero efectivo y resulta que no me agarran la tarjeta, y que es cuando podía resolver. Estoy enferma, y fui y me salen que no me reciben la tarjeta. ¿A qué se debe eso? No me están viendo como un paciente que necesita los servicios de un profesional, me están viendo como un objeto que les tengo que entregar en efectivo, en los 1,000 pesos o los 800 pesos de la consulta, ¿sí? Entonces, ahí vemos, por un lado, es una forma de evadir al fisco, y por otra parte es decirme a mí, tú no vales nada, eres un objeto. Te lo pongo en cuestiones de la vida cotidiana, pero que se van elevando a niveles. Y hay que reflexionar en eso. ¿Cuándo vamos a tratar con dignidad a la persona? Y si no los tratamos con dignidad a los maestros, a los policías, a los médicos, a los gobernantes, por más que nos puedan caer gordo, lo que gustes y mandes, es porque tampoco nosotros mismos nos asumimos unas personas dignas, capaces de ver con dignidad al otro. Muy bien, pues se nos quedó el otro tema en el tintero, el pacto social al que convocó la gobernadora, después de que alcaldes de Morena y del PT manifestaran en un desplegado algunos desacuerdos con el gobierno del estado, y que respondió la gobernadora que ella estaba acatando exactamente lo que la federación estaba disponiendo en materia de salud pública y de contingencia sanitaria. Pero bueno, a ver si sigue vigente la siguiente semana, Jesús. Será para la otra, porque es un tema muy interesante. Yo creo que sí es un tema bien interesante tratarlo, porque si tú revisas el video de menos de 4 minutos de la gobernadora, dice convocaré, el verbo está en futuro. Es decir, un pacto social no es rollo, un pacto social no es discurso, un pacto social viene desde Thomas Hobbes y de John Locke para darle forma y darle corresponsabilidad al accionar de ciudadanos, de gobernantes y gobernados. Vale la pena revisar eso del pacto social y darle seguimiento a ver en qué términos vendría ese famoso pacto social, más allá de los piquetes de ojo y sacadas de lengua entre si estás conmigo o estás contra mí del presidente, o en las grillas de los alcaldes reclamándole a los estados. Yo creo que vale la pena ponerle atención a esto del pacto social. Muy bien. Olga, muchas gracias. Jesús, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, que tengan buen día. Gracias a ti. Igualmente. Reporte 100.